Buenos días por la mañana, por la tarde, por la noche, por cuando sea, continuamos con el caminito del MIR. Ya de tantos pasos que estamos dando nos salen ampollas subepidérmicas en los pies, con Nikolsky negativo. Vamos con la 501. 501 es un número que marca mucho mi época, sobre todo cuando era joven yo, y ahora sigue siendo. 501 suena a jeans Levi Strauss, a un pantalón Levi's, por lo que Levi Strauss, el Strauss se lo digo para relacionarlo con la angeitis de Chur-Strauss o poliangeitis con eosinofilia, con asma, elevación de IgE, lesiones cutáneas, glomerulonefritis y miocardiopatía restrictiva. Recordad esta última. 502. En la miocardiopatía restrictiva hay una curva de presión diastólica ventricular en raíz cuadrada o en displató. El ventrículo empieza a relajarse hasta que choca con la fibra o con el pericardio si hay una pericarditis constrictiva y la presión sube muy bruscamente. Esa subida brusca es lo que marca esta curva de presión. El displató o displateado, y plateado, más bien plateada, es la tinción argéntica con la que se ve la Bartonella o Rochdale Henselae, agente productor de la angiomatosis bacilar. En Andalucía bacilar se dice bacilar, nosotros decimos normalmente bacilar, y bacilar es la arteria cuya obstrucción puede dar lugar a un TIA con ataxia y con vértigo. Hablando de ataxia, 505, la ataxia de Friedrich produce escoliosis y pie cabo. 506, acabo de darme cuenta de que no he preguntado todavía por el riesgo relativo. Si un riesgo relativo es 0,89, significa que hay una reducción de un 11% del riesgo de padecer enfermedad. 1 menos 0,11 es 0,89. 507, la fracción etiológica, hablando de riesgo relativo, también se puede calcular mediante la fórmula riesgo relativo menos 1 partido por el riesgo relativo. Hablando de riesgo relativo, RR 508, un RR irregular con ausencia de ondas P, indica que hay una fibrilación auricular. Hemos cambiado de cardio, sí. 509, fibrilación auricular. Una estenosis mitral con fibrilación auricular no tendrá refuerzo presistólico del soplo, ni onda A, ni onda P en el electrocardiograma, ni cuarto ruido. 510. Hablando de soplo sistólico o de refuerzo presistólico, un infarto con soplo sistólico y gran elevación de la onda V en la presión auricular izquierda sugiere que hay una insuficiencia mitral aguda por isquemia o por rotura del músculo papilar. 511. Papilar es el tipo más frecuente de cáncer de tiroides. Se da con más frecuencia en zonas con alta ingesta de yodo y puede tener calcificaciones en cuerpos de samoma y tiene además diseminación linfática, como sabéis. 512, hablando de cáncer de tiroides bien diferenciado, tras la tiroidectomía total de un cáncer bien diferenciado del tiroides, se completa el tratamiento con ablación de los restos tiroideos con yodo radiactivo. Seguimos con la 513, el radioyodo, el tratamiento de elección del bocio multinodular tóxico en ancianos. 514, la asociación de bocio con hipotiroidismo en países occidentales es más probablemente producida por una tiroiditis autoinmune, la de Hashimoto concretamente. 515. Si en este caso de tiroiditis de Hashimoto existe también hipotensión, hiperpotasemia y acidosis metabólica, entonces pensamos también que hay un fallo suprarrenal y por lo tanto pensamos en un síndrome pluriglandular inmune, un Addison asociado. 516. La insuficiencia suprarrenal de origen tuberculoso se caracteriza por las calcificaciones suprarrenales. 517, hablando de tuberculosis y de complicaciones suyas, la meningitis tuberculosa puede acompañarse de romboencefalitis con alteración de pares craneales. 518, también hay romboencefalitis en la meningitis por listeria, que es más frecuente en recién nacidos y en pacientes neoplásicos. 519, añadir ampicilina en el tratamiento de la meningitis es lo que recomendamos cuando tratamos una listeriosis. El principio de la frase lo ha dicho como el maestro Yoda. Ampicilina añadir deberías si listeriosis sospecharas. Vale, perdón. 520. Las cefalosporinas de tercera generación se emplean para las meningitis neumocócicas o meningocócicas. Hemos tratado antes listeria, ahora las cefalosporinas las cargamos más cuando se trata de estos cocos. 521. Neumococo, hablando de él, es un patógeno frecuente en las infecciones otorrinolaringológicas junto a Morasela y a Haemophilus. 522. Este último, Haemophilus, el agente causal de la epiglotitis aguda bacteriana, cuyo signo radiológico es el del dedo gordo. 523, me he dado cuenta que esta la he repetido con el primer día, perdón. El dedo gordo del pie suele sufrir el primer ataque de artritis gotosa aguda. Sorry por la repetición, pero bueno, un ultra repaso.
524. En la crisis de artritis gotosa, en su tratamiento no se deben emplear hipouricemiantes hasta que no pase la crisis, o sea, solo antiinflamatorios. No reducimos el ácido úrico en ese momento porque puede agravarse el cuadro. 425. Posteriormente a esa crisis de artritis gotosa aguda, emplearemos hipouricemiantes y colchicina. 526. La colchicina reduce la probabilidad de amiloidosis en los pacientes con fiebre mediterránea familiar. 527. En la fiebre mediterránea familiar, como hay episodios de abdomen agudo de repetición y piensas que es por la fiebre mediterránea familiar, es por el componente peritoneal, se recomienda hacer la apendicectomía para que no pase que uno de ellos de pronto, el paciente venga con un dolor abdominal y diga, si tiene fiebre mediterránea familiar no pasa nada, y sea apendicitis de verdad. Entonces se recomienda en pacientes que tengan estos brotes la apendicectomía. 528. También hay cuadros de abdomen agudo recurrente en la porfiria aguda intermitente. 529. El tratamiento de las crisis de porfiria aguda intermitente se hace con derivados del grupo hEM. 530. Hablando del grupo hEM, si no hay hierro para sintetizar el grupo hEM, habrá un aumento de protoporfirina eritrocitaria libre. El grupo hEM se compone de protoporfirina y de hierro. Si no hay hierro, pues la protoporfirina queda suelta. 531. En estos casos de ferropenia hay también un aumento del índice de distribución eritrocitaria que indica una anisocitosis. 532. Anisopoiquilocitosis, policromatofilia y reticulocitosis son las características del síndrome hemolítico. 533. Con esquistocitos y con insuficiencia renal después de una colitis por E. coli, constituye un síndrome urémico hemolítico, la hemólisis junto con esos datos. La 534. Este síndrome, el SHU, causa también trombocitopenia y por lo tanto prolongación del tiempo de sangría. El tiempo de sangría se prolonga en las trombocitopenias y las trombocitopatías como el von Willebrand solo. 535. El tiempo de sangría no se prolonga en la púrpura anafilastoide de Chorlin-Henoch o en la vasculitis IgA. Esto lo preguntaron una vez en el MIR y mucha gente falló esa pregunta porque dijeron, te contaban el caso de una púrpura de Chorlin-Henoch, te contaban todos los datos posibles y decía cuál de las siguientes no se presentaría. Y la gente al final, después de liarse mucho con el caso, no se dio cuenta de que el tiempo de sangría no se prolongaba y una de las respuestas ponía eso, prolongación del tiempo de sangría. Al final la gente pensaba, bueno, pues si está sangrando será que sí. En la vasculitis no, recordarlo. 536. En el Chorlin-Henoch, perdona por pronunciarlo mal, se puede acompañar de nefropatía mesangial IgA. 537. En la cual suele haber hematuria recurrente y depósitos mesangiales de IgA sin hipocomplementemia. 538. En la glomerulonefritis mesangiocapilar, la hipocomplementemia se debe a veces a un autoanticuerpo, el C3 nephritis factor. Entonces hablamos normalmente de glomerulonefritis C3 y enfermedad de los depósitos densos. 539. Los autoanticuerpos antirreceptores de acetilcolina también son responsables de otra enfermedad, las miastenias graves. 440. Si en ellos son negativos estos anticuerpos, antirreceptor de la acetilcolina, pueden ser positivos los anti-MuSC, antiquinasa músculo-específica. 541. En la miastenia grave se usan los anticolinesterásicos, algunos de los cuales también son empleados en pacientes con Alzheimer. 542. Ante un paciente con demencia hay que descartar causas solucionables como la sífilis o el déficit de vitamina B12, entre otros. 543. En el déficit de vitamina B12 hay signos de eritropoyesis ineficaz con elevación de la LDH, bilirrubina indirecta y descenso de la aptoglobina, signos de hemólisis. Pero que en este caso sería eritropoyesis ineficaz porque no hay un aumento de los reticulocitos en sangre periférica, que es lo que diferencia este síndrome del síndrome hemolítico. 544, la he dicho antes, la diferencia con las hemólisis es la cifra de reticulocitos que están altos en esta última. Vale, sorry. 545, los reticulocitos pueden no estar elevadas en algunas hemólisis, como en la HPN o en las talasemias, porque haya también un trastorno de la médula ósea, o sea, haya una poca capacidad regenerativa de la médula ósea que se añada al síndrome hemolítico. En la HPN se usa como tratamiento eculizumab, anticuerpo monoclonal anti-C5. Hablando de C5, una lesión de hemimédula cervical a nivel C5-C7 puede acompañarse de signos de segunda motoneurona en el brazo homolateral, de primera motoneurona y cordones posteriores en la pierna homolateral y termoalgesia en la pierna contralateral, ¿vale? Por las vías ya recordáis cómo están situadas.
548. El síndrome cordonal posterior es una causa de ataxia sensitiva. La ataxia con parkinsonismo es típica de la atrofia oligopontocerebelosa desde Geraint Thomas, que ya conocemos. Si tomas berros, sin limpiar puedes pillar una faciolasis o una faciolosis, como queráis llamarla, y sufrir colecistitis con eosinofilia, por ese parásito, por ese trematodo. Y por último, la meningitis con eosinofilia, esto es una flipada mía como último paso de hoy, si queréis pasar sobre ella, pero es una cosa que leí en el Harrison un día y que se me quedó como muy grabada. La meningitis con eosinofilia puede ser provocada por un bicho, por un gusano que se llama el Angiostrongylos cantonensis. No me hagáis caso en esta última, terminamos el caminito de hoy.